Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos nuevamente a una Unicornio Charla. En esta ocasión, el capítulo final, al menos de este año, cerrando este bonito emprendimiento en el que, afortunadamente, y agradezco el apoyo, ¿no?, de mis amigos, compañeros de carrera, y sobre todo yo los considero hermanos, que siempre están ahí, ¿no?, para respaldarte y bancarte. Nuevamente, chicos, chicas, muchas gracias. Igual a los asistentes que vienen, invierten aquí 2 horas de su querido domingo, que sé que no es fácil invertirlo en cualquier cosa. Pues bien, para esta ocasión tenemos, para cerrar este bonito ciclo, a nuestro invitado de honor, quien se va a presentar, ya que considero que va a ser de las personas que más les van a aportar en cuanto a bastantes temas de la vida, ¿no? No solamente académico, no solamente profesional, no solamente a nivel universidad, sino de una manera más global. Sin más preámbulo, pues, joven Isaac, tu presentación, todo tuyo. Bueno, hola, soy Isaac Soto, egresado de la carrera de Ingeniería Informática. Actualmente llenado las arcas del desempleo, pero en proceso de conseguir uno nuevo, y muy apasionado acerca del arte y de la música especialmente, metalero acérrimo, y que digamos que tengo una que otra anécdota buena que contar en general del mundo académico y de la vida en general. Podremos decirlo así, de manera humilde. Básicamente eso soy yo. Gracias, Isaac. Detalles bastante importantes y sí, manténganlo ahí guardado. Pues bien, vamos a empezar. En el primer tópico que pusimos en el afiche tenemos arte y ciencia, dos hermanas separadas al nacer. Con respecto a este tema, bastante llamativo, ¿no? Cuando uno lo ve y lo lee primero y dice, wow, arte y ciencia. Cierto, eso es un tema que siempre te puede interesar y dices, rayos, nunca me había puesto a pensarlo tan seriamente. Con respecto a este tema, joven Isaac, no sé si puedes empezar a desglosar un poco el por qué, el motivo y sobre todo a qué te has querido referir con este punto que querías tocar en esta charla. Todo tuyo. Ok, lo más importante que quiero recalcar en este tópico especialmente es la duda que algunas personas pueden tener, no todas, ¿no? Algunas pueden tener, especialmente cuando estás eligiendo la carrera o una carrera en general, o incluso cuando estás buscando algo que te apasione. Eh, Cuando estamos hablando del arte y de la ciencia, yo pienso que son dos cosas que la gente ve separadas, pero que en realidad son más similares de lo que parecen. Muchas veces cuando una persona quiere estudiar una carrera que está relacionada con el arte, lo primero que le dicen, especialmente en un país como Bolivia, es te vas a morir de hambre. Eh, en, y en cuanto y en cuanto escuchan la palabra, solamente la palabra ingeniero, ni siquiera de qué, asumen que es una gran carrera para ti y que tú tienes que seguir esa carrera. Probablemente es porque estamos en un país en vías de desarrollo y básicamente lo que necesitamos son más personas técnicas que se ocupen de crear una infraestructura básica para nuestro país. Se entiende y se entiende que los padres en general quieran proteger a sus hijos de que no tengan que pasar necesidades ni nada de eso. Entonces, claro, una carrera en artes para algunas personas es como que mejor me muero, ¿no? O sea, ¿por qué mi hijo quiere estudiar esto? Sin embargo, lo que quiero tocar con este tema es el hecho de que no están tan lejos una de la otra y que ambas se parecen más de lo que parecen y probablemente pueden ser aún mejores si nos damos cuenta de los puntos en común que tienen ambas. Nunca, yo pienso que la ciencia no puede estar completamente libre del arte y viceversa. El arte nunca va a estar libre de la ciencia. Y conforme avancemos, creo que voy a tocar los puntos adecuados para ver dónde es donde confluyen y dónde pueden aportarse una a la otra. Básicamente es por eso que he elegido este tema. Gracias, Isaac. Pues bien, para empezar, y esas cosas que me hacen recuerdo a mi juventud cuando yo estaba decidiendo qué vía iba a seguir profesionalmente. Yo quería irme a un conservatorio de música, siempre me ha gustado la música, nunca he tenido buena voz, pero al menos quería tocar algún instrumento, que tampoco lo logré, ¿no? Digamos que me dijeron algo similar, primero saca una carrera sustentable, luego estudia lo que te dé la gana. A ver, sigue el trato en pie, afortunadamente. Me ha dicho, nos muestras tu título, te votamos aquí con tu guitarra. Es un hecho. Pero digamos que tal vez en su momento me hubiera gustado, tal vez, ¿no? Tener un poco más de iniciativa, decir, no, quiero hacer esto. Pues bien, tocaste o dijiste algo interesante donde dices,
El arte y la ciencia están más relacionadas de lo que uno cree. ¿Cuál es ese tipo de relación que tú has podido percibir que tienen la ciencia y el arte? ¿De qué manera has llegado a concluir o a ese punto de decir que son hermanas separadas? Todo tú, Isaac. Bueno, bueno, pues en realidad yo he empezado a pensar acerca de eso cuando estaba en colegio. Por algunos de los presentes acá, sabemos que nuestra formación, o sea, los que vamos a estar en el colegio, el San Agustín, si alguno tiene alguna duda, básicamente nuestra formación era muy orientada hacia las ciencias exactas y en realidad no estaba nada mal porque a pesar de que eran exigentes, especialmente, bueno, al menos en mi época eran bastante exigentes, eh, la verdad te ayuda mucho, especialmente en los primeros semestres de la universidad, no tienes que hacer mucho, no tienes que esforzarte mucho, pero se descuida un poco la parte artística. En general, la parte artística es la que más nos falta, porque, digamos, las otras humanidades están presentes y un poco más presentes que, digamos, la música o algo así como la pintura. No existe algún área donde te puedas expresar de manera más profunda en el San Agustín. Entonces tienes un conflicto, ¿no? Especialmente si eres una persona que de alguna forma quiere apreciar eso. Digamos, nuestras clases de música eran como clases de historia del arte, eso era, pero no hacía no llevaba un pensamiento un poco más profundo. No sé cómo será actualmente, pero en mi momento no llegué a ningún pensamiento profundo, ni aprendí mucho acerca de música, ni de teoría musical, y muy pocas veces te sacaban fuera, digamos, de la tradición occidental de la música clásica. Nunca tocaban otro tipo de música clásica o te hablaban de algunas cosas que vienen después, como por ejemplo el siglo XX, que casi nadie toca. Eh, y eso a mí me parecía interesante porque yo por mi cuenta aprendí cosas y también ahí tuve como mis primeros encuentros con la pasión que luego se volvió el rock, el metal en general. Y y poco a poco con algunas cosas, increíblemente en clases que no tenían nada que ver con música, como por ejemplo las de matemáticas o en las de filosofía, me acuerdo que en la de filosofía especialmente hablaba de que, me acuerdo que algo que sí se me quedó, porque generalmente yo estaba perdido pensando, eh, fue el hecho de que hablaran de que Pitágoras consideraba que la música básicamente era una forma de matemáticas. Entonces yo era de, ¿hay equivalencias entre los números y la música? ¿Puede haber alguna cosa ahí dentro? Entonces empezaba a ver las cosas como eso. Y también cuando hablaban a veces en las clases de música, que no deberían, ser, que no deberían tocar estos temas a profundidad porque debería ser otra clase, a mi opinión, claro, completamente aparte, algo del arte de escultura o de pintura, hablaban de que algunos pintores y escultores se basaban en cosas anatómicas del cuerpo humano real y ahí cambia, especialmente en el Renacimiento, cambia la forma de esculpir y de pintar. Entonces dije, hay más puntos en común de lo que parece, porque antes de eso no se hacía tanto detalle, digamos, en los músculos de una persona y cómo lo estás representando. Ahora que tienes conocimiento de la anatomía de esa persona, puedes tener una idea de cómo se podría ver en ciertas perspectivas y con cierta otra musculatura, porque probablemente quieres representar a alguien o fuerte o más débil, y justamente eso puede acentuar las cosas que quieres expresar en tu pintura o en tu escultura. Entonces, yo veía que había muchas cosas de la ciencia que podían ayudar a tu expresividad en el arte. Ahora, mi duda grande era si el arte puede ayudar en algo a la ciencia, y esa es una de las dudas que he tenido durante mucho tiempo en mi vida. O sea, el inverso. Y no es hasta ahora que me he dado cuenta que sí. Eh, Pasa que los procesos que se dan culturales, especialmente en el arte, sociales, que a veces uno completamente ignora porque uno dice, ok, el movimiento, digamos, de los pintores impresionistas está compuesto por tales pintores y tales obras son las principales, entre comillas, y queremos resumirlo a eso, sin darnos cuenta que básicamente ha creado una subcultura en su momento. Entonces, a ver, ¿por qué estamos ignorando completamente las vidas de estas personas que en realidad a veces son más importantes que las mismas obras? Las vidas personales de algunas personas, de algunos individuos, de algunos artistas, y la forma de interactuar entre ellos en general, pueden darnos pautas de cómo puede funcionar el mundo en otros aspectos. Ya se han hecho, actualmente
hay varias formas de intentar aplicar, digamos, algún proyecto social, la forma en la que se comportan las personas, de cierta forma, las matemáticas que están dentro de las relaciones que están llevando estas personas a cabo y cómo se está comportando el grupo en totalidad, para aplicarlo a cosas más grandes como procesos que tienen que ver ya con fenómenos físicos. Hay un libro entero que habla de cómo los metaleros en un mosh pit se comportan como partículas caóticas e intentan explicar la teoría de la relatividad y la teoría del caos de matemáticas en base a eso. Hay un libro entero, si a alguno le interesa le puedo pasar. Hay un libro entero que habla de eso, que te explican eso, que tiene que ver, que te explica, digamos, que para un metalero sería perfecto para entender teorías matemáticas y físicas que probablemente en otro momento no entendería. Entonces, hasta ahora que no me daba cuenta que el arte también puede ayudar a la ciencia cuando comparas los procesos. Cuando las cosas son comparativas, puedes encontrar conocimiento que no estabas esperando encontrar. Y eso enriquece, y la ciencia se nutre de eso. Porque la ciencia está ocupada de medir todas las cosas. Y si puede medir algo que probablemente no ha pensado ni siquiera en medir, puede encontrar cosas respuestas que no sabía que estaban ahí. Y estaba intentando buscar por otro lado, por completamente diferente, como la matemática pura o cosas así. Sin embargo, algunos procesos sociales nos han hecho encontrar algunas cosas. Es más, siguen habiendo constantes que no sabemos de dónde salen, simplemente son divisiones y hasta ahora no tiene explicación. Pero si no, preguntes a los químicos, que tienen constantes arbitrarias por ahí y por allá. Básicamente, eso es lo que yo digo cuando tienen puntos en común. Gracias, Isaac. Pues bastante interesante. Me has hecho pensar bastantes cosas. Y con respecto al libro, sí. A ver si nos compartes el enlace o de dónde podemos obtener. Algo importante que dices, ¿no? Cómo a veces históricamente se basa o se limitan a la superficialidad de las cosas, ¿no? De quién es y qué, sin tratar de indagar mucho, ¿no? En sus porqués, en sus motivos o en todo su desarrollo personal. Eso es algo interesante, que me hiciste pensar bastante. Por otra parte, cuando dices, la ciencia trata de calcular todo, de medir todo, y eso es cierto. Y al final está midiendo cosas en algo que llamamos vida real, y debería involucrarse con cosas también de la vida real y no solo limitarse a cosas teóricas. Eso también me hiciste pensar. Bueno, hasta este punto, la primera parte yo creo que va desglosándose bien. Y ahora, para continuar, antes de llegar a la parte de preguntas o comentarios, una pregunta más personal, digamos, que quisiera saber tu historia de cómo has llegado a acá, cómo te ha llegado a gustar o a ser, digamos, de tus preferencias, esto que es el metal, el rock, el heavy, porque es algo que yo quiero saber. Y sé que la historia debe ser interesante de cómo has llegado aquí. Sí, esta es la música a la que yo voy a bancar a muerte. Porque en lo personal es de las pocas historias que de mi vida que sí son interesantes también, de cómo yo llegué a conocerlo, cómo estuve a un paso de irme hacia otro lado, pero cómo el metal salvó mi vida. Pero quisiera que tú nos compartas, porque desde tu perspectiva, quisiera ver cómo has llegado a esa conclusión. Todo tuyo, Isaac. Justamente quisiera tocar ese tema porque tiene que ver con lo último, con lo que quisiera cerrar también en general este primer espacio. Básicamente, yo comencé mi experiencia con el rock y el metal como algo, digamos que ha sido algo muy humano. Bueno, algunos humanos siempre lo quieren llevar así, lo ven de esa forma, al menos, que es llevar las cosas al extremo. Muchas personas quieren llegar a ser o quieren experimentar algo muy extremo. No estoy hablando solamente de música, estoy hablando de lo que sea. Hay gente que solamente por el hecho de la adrenalina se dedica a un deporte X porque le encanta sentir esa sensación. O sea, es como que, ok, me voy a dedicar a ser corredor de Rally Dakar, pero porque quiero sentir todo eso. Incluso hay peligro de morirse, ¿no? Pero no importa, o sea, a esas personas les encanta hacer eso. Y básicamente mi historia con el rock y con el metal ha sido eso. Yo aproximadamente a los 11 años estaba realmente sin rumbo todavía, musicalmente hablando. La música no había sido algo que le había hecho tanto énfasis. Me gustaba una que otra canción. Mis padres ponían una que otra canción. Ubicaba ya bien quiénes eran, al menos Bon Jovi y Queen. Esas dos las ubicaba desde el inicio. Pero eso era básicamente lo máximo que iban a usar de rock. Y bueno, lo que mis papás también podrían considerar rock, Maná era otro de los ejemplos que también ponían, ¿no? Yo sé que actualmente mucha gente no va a considerar a Maná rock. Bueno, la situación es que
En ese momento era lo único que tenía acceso y tenía una computadora Windows 98. Recién a los 11 años, 10, 11 años nos dejaron utilizar esa computadora, a mi hermano y a mí. Y entre esos había varios videos musicales. Había Britney Spears por la época, había las canciones de Bon Jovi de esa época que era It's My Life, era una de las que con las que conocí Bon Jovi. Yo no tenía idea de los 80s por el momento. Y tenía idea de los 80s solamente por Queen. Y bueno, algunas cosas de Queen también habían en la computadora. Me acuerdo que la primera vez que vi algo un poco más pesado, entre comillas, fueron dos bandas. Primero Marilyn Manson, que directamente era el video de The Beautiful People, y me asustó y lo cerré, era un niño. Lo cerré, dije, no, esta mierda no. Y lo segundo que vi, y que me pareció un poco más interesante, musicalmente hablando y también por el concepto del video, porque no me daba miedo, pero me causaba una sensación extraña, era el video de Beyond Summer de Deftones. Lo vi y había un grito que nunca había escuchado en la música en mi vida. Y era de interesante, pero la verdad no volví a eso hasta mucho después. Entonces pasaron los años y yo no quería volver a abrir el video de Marilyn Manson en mi vida. Pero sí escuchaba Bon Jovi y esas cosas, y una vez llegó se quedó conmigo para siempre, que fue 3 Days Grace. En ese momento, para mí era como que gloria. O sea, era muy diferente al otro que había escuchado, era moderno, era diferente, se escuchaba interesante. Yo había escuchado algunas canciones de pop punk y de rock, lo que llamaban rock alternativo en la radio, ¿no? Alguna que otra de Fall Out Boy, Green Day y esas cosas, pero nunca era como que apasionante. Cuando escuché 3 Days Grace y cuando escuché, y también había profundizado en Bon Jovi y Aerosmith para esa época, cambió todo. En ese momento cambió todo. Porque ahí me di cuenta que había una gran diferencia con el resto de la música en general. El rock necesitaba cierto nivel de guitarras para que mi cerebro empiece a procesar eso. Entonces, en mi computadora, casualmente también, una carpeta que no había explorado mucho había sido la de AC/DC, que tenía un label muy mal puesto y habían varios tracks que decían ahí, track 1, track 2, y no decía qué eran. O sea, habían varias canciones con sus nombres, Back in Black, ¿cuál era la otra? TNT y otras cosas así, estaban bien puestas. Sin embargo, habían varios tracks que no estaban con el nombre adecuado, pero sonaban muy diferente a AC/DC. Resulta que no era AC/DC, era Iron Maiden. Entre esos estaba Be Quick or Be Dead. De por sí era muy diferente al resto de las canciones de Iron Maiden, me parecía más pesado y me gustaba más. Igual, entre las canciones de Queen que había profundizado, mi favorita era, y hasta ahora sigue siendo una de mis favoritas, es I Want It All. Y era pesada en comparación al resto de las cosas. Entonces, en ese momento, con las canciones de 3 Days Grace que me gustaban más, esas y algunas otras, por ejemplo, Aerosmith empezó a bajarle mi gusto, empezó a bajar mi gusto porque la mayoría de las que conocía eran básicamente baladas, y Bon Jovi lo mismo. Yo necesitaba algo más fuerte. En ese momento es donde me animé y me lancé de lleno a cosas más pesadas, y conocí otros grupos aún más pesados que también estaban por la época bastante populares, que eran Avenged Sevenfold y Bullet for My Valentine. Gracias a esos dos he conocido muchísimo. Y después a Slipknot, y de ahí ya no paró. Es decir, y luego me di cuenta que esos eran súper suaves en comparación a otras cosas que existían para ese momento. Yo descubrí al metal melódico, como por ejemplo el power metal, hizo mucho después, o sea, cuando ya necesitaba parar un poco, pero básicamente era la más extrema de las canciones que escuchaba, llevaba al siguiente género. Digamos, en Slipknot me empezaron a gustar las mucho más pesadas y dije que necesito algo más fuerte, y luego death metal vino, obviamente, porque ya no había algo mucho más pesado, digamos. El black metal lo conocí después del death metal, no me parecía extremo en comparación al death metal, yo estaba obsesionado con eso, y luego el deathcore, el grindcore y todas esas cosas vinieron juntas, y cada vez era como que quiero algo más pesado, quiero algo más pesado, quiero algo más pesado, hasta que llegas a un punto en el cual paras, ¿no? Paras un poco, y ahí empecé a conocer las otras variedades que podrían haber de música. Entonces ahí profundicé un poquito en el punk, en algunas otras cosas que no tienen que ver con el punk, sino con rock alternativo, y le bajé un poco, pero lo que se quedó para siempre fue como que podía aguantar el extremo que sea, porque realmente disfrutaba en un momento solamente música muy, muy extrema. Esa es mi historia con el rock, porque básicamente luego de eso me separé de la radio, porque la radio me aburría. O sea, entonces ya no escuchaba lo que el resto de las personas escuchaba. También tuve una época en la cual me gustaban las cosas más extremas en el sentido de
¿cómo le podemos llamar esto? Contrastes. Esas canciones en las cuales tienes desde gritos hasta cantos de básicamente niñas. Me gustaba eso, me encantaba esas cosas, me gustaba, y también actualmente por eso me gusta mucho la música experimental, la que ya no, ni siquiera se basa solamente en el metal, sino que le mete un montón de otras cosas, y esa probablemente, actualmente puedes decir que es una de mis músicas favoritas, de mis géneros favoritos. Eso es. Esa es mi historia con el rock. El rock ha sido eso para mí, y luego se ha vuelto básicamente algo en mi vida que no he podido, de lo que no me he podido quitar. Porque no importa por dónde lo veas, al parecer tiene tantas variantes, y para todos los gustos y para todos los tipos de personas, de que estás triste, de que estás alegre, estás enojado de la vida, lo que sea. Me parece que el rock es uno de los más sinceros al expresar todas esas cosas, incluso cuando eres un producto comercial o eres algo completamente, no sé, entre comillas, honesto le llaman, ¿no? Y eso solamente es una visión artística. Me parece perfecto en ese sentido. Me parece el que mejor expresa eso. Al menos desde mi punto de vista, porque generalmente yo necesito música que tenga bastante energía para que pueda procesarlo mi cerebro. Básicamente esa es mi historia. Gracias, Isaac. Qué divertida historia. Esa no me la esperaba. Pensé que ya habías nacido directo ahí. Bien, pero bien No, interesante. Me has hecho recuerdo a mis épocas igual de una compu que solo podías usar un par de horas. Yo en mi caso era una carpeta que creo que era el mix del año o algo así, y tenías que ir cliqueando uno por uno porque era del track 1 al track 250. Bueno, sí, interesante lo que dices, ¿no? Cómo es esa evolución, y algo que me ha gustado y que rescato y que quisiera que igual lo piensen, particularmente cada uno de los que estoy yendo. Cuando sientes que te gusta algo, pero a la vez piensas, quiero algo más. Sé que puede haber algo más, y empezar a, y al igual que Isaac, ¿no? Algo más fuerte, algo más fuerte, algo más fuerte. Suele pasar. En mi momento igual de mí pasó. Yo empecé con el rock alternativo por mis hermanos, mi hermano, mi hermana. Les agradezco de corazón que no hayan cedido, ¿no?, a lo que popularmente toca en la radio. Y llegué a un punto en el que igual conocí el power metal, unicornios y dragones. Aquí yo me quedo, este es mi sitio. Y es por eso que desde esa fecha yo, unicornios y dragones van a ver por todos lados. Si se trata de mí, power metal para mí ha sido como de... Bueno, siento que cada vez que lo escucho estoy en mi hogar. Amo el power metal. Hay otras variantes, como dice Isaac, para todos gustos, colores y lo que ustedes quieran. Sí, pero para mí el power metal en lo particular llegó a ser como que lo que estaba buscando. Interesante, Isaac. Vamos a estar charlando de bandas. Y es interesante, ¿no? Cómo podemos usar esto igual como puente o como parte ya concluyente de la primera parte del arte y ciencia, dos hermanas separadas al nacer. Isaac ya nos y ha me gustaría mostrado su... terminar. No, dale, dale. Perdón. Hay una cosa que me gustaría, con lo que me gustaría concluir básicamente esto. Digamos, bueno, perdón, son dos cosas. Primero, mi evolución con respecto al rock y al metal en general, se podría decir que era la búsqueda de algo extremo. Y en realidad, si se dan cuenta, el arte y la ciencia, ambos, el hecho de buscar algo extremo es algo muy humano. Muy rara vez un animal por naturaleza va a buscar eso. Porque la naturaleza sea o complicada a su alrededor, tal vez sí, se va a adaptar a un ambiente extremo, pero nunca va a buscarlo voluntariamente. Es probablemente por necesidad. En el caso de los humanos no es así. Muchas veces es por un deseo interno. Básicamente llegamos a un punto extremo por un deseo interno. Y tenemos esa ventaja, ¿no? Los animales no tienen esa ventaja. Y las plantas tampoco, obviamente. Pero si se dan cuenta, el arte y la ciencia, ambos son cosas también extremadamente humanas. El hecho de medir todo, el hecho de intentar entender todo y de ponerles nombres a cada una de estas cosas, es algo muy humano. Ninguna otra especie va a estar pensando, bueno, al menos en la Tierra, no está pensando en eso. No está pensando en cómo le voy a llamar a esta cosa o cómo se explica que esto funcione de esta manera. Ninguno está pensando en eso. El hecho de medir cosas, que básicamente es la parte fundamental de toda la ciencia, al menos la exacta, e incluso la que no es exacta, las sociales también buscan medir y encontrar algunos patrones, es muy humano. Y el arte tal vez no busca medir las cosas de la manera tangible como lo intenta hacer la ciencia, que busca poner esto lleva a esto. No, 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 no. El arte intenta expresar todas estas inquietudes que tenemos internamente, ya sea el hecho de buscar algo extremo,
que puede ir desde buscar músicas, buscar droga, puede ser de lo que sea. Pero ambas son reflejos de un deseo completamente humano. Yo no creo que haya dos cosas más humanas que el arte o la ciencia. Ambas son extremadamente humanas y solamente los humanos nos hemos dedicado a hacerlas. Por eso yo digo que son dos cosas que son muy similares entre sí y que debemos ver más puntos en común y confluyentes. Ahora, para terminar esto, y esto va para todos los que están estudiando una carrera técnica o científica en general, pero tienen ambiciones artísticas internamente. Ya estás en una carrera, probablemente ya estás en una carrera técnica, si estás en Bolivia, muy probablemente sea una mala idea salir de ella. Te estás dedicando a la ciencia a pesar de que probablemente no es tu pasión. Pero busca dónde puedes meter el arte que tanto te gusta. Porque si tienes una urgencia artística, tienes que buscar dónde sacar esa urgencia artística lo más antes posible, porque a veces es muy tarde y vivir con ello es complicado. Yo les digo que no se aguanten eso, busquen dónde pueden poner eso. Y yo lo veo como un caballo de Troya. Aquí podemos empezar con el tema que también es lo de mi tesis. Básicamente mi caballo de Troya era intentar probar algo que tiene que ver con estructuras de datos no lineales, pero por dentro está un tema subyacente enorme. Y esto está en los objetivos de mi tesis, ni siquiera está solamente en la tesis interna. Está puesto, incluso lo pueden revisar en el CS. Hablo del metal progresivo en mi tesis, directamente, está ese término en mi tesis. Y básicamente estoy hablando de un instrumento experimental que va a ser, que es mi tesis, básicamente, es eso. Entonces, yo he encontrado mi caballo de Troya y poco a poco he metido muchas cosas. Tanto que en parte de mi marco teórico solamente estoy explicando diferencias entre géneros musicales y además explicando cómo funcionan ciertos procedimientos musicales dentro de esto. Porque al final, si alguno no sabe, Danilo estaba hablando al inicio, que mi tesis tenía que ver con... mi tesis al final va a ser utilizada por personas que hacen screams, o sea, gritos extremos en el metal, y está diseñada para ellos. Sin embargo, estoy intentando probar algo científico en el proceso también. Básicamente he modificado un algoritmo y le he agregado estructuras de datos no lineales para que funcione como un instrumento, pero es para un público completamente diferente a lo que uno esperaría en general. Todos estamos haciendo sistemas, todos estamos haciendo cosas que probablemente queremos un público mucho más grande y además inmediato, pero tal vez nadie está pensando en un screamer que quiere acompañamiento paralelamente a lo que está gritando. No se ha pensado. Entonces ese ha sido mi caballo de Troya y básicamente he metido todo eso. Y aunque no les guste a básicamente mis tribunales o las personas que van a revisar, no tienen de otra porque al final el tema de la tesis está enteramente orientado a eso. Entonces busquen dónde pueden poner su caballo de Troya y poco a poco metan todo el arte que puedan querer. Hay que romper de alguna forma este status quo en el cual estás, que todos los de sistemas o todos los de informática tienen que hacer una cosa que es útil para tal o para una tienda o para algo así. Si tanto te interesa el arte, puedes meter más cosas artísticas dentro, todo lo que quieras. Es amplia la manera en la cual puedes utilizar todos esos matices y todos esos pequeños huecos que se pueden rellenar increíblemente con arte en la ciencia. Esa es mi recomendación. Y con eso finalizo esta parte. Gracias, Isaac. Eres mi héroe. Me acabas de dar la motivación que me faltaba. Algo súper importante que dice Isaac y que quiero que tomen en cuenta todos y todas. No se limiten solamente a lo clásico o a lo que es común, ¿no? Infosistemas, sistema de administración de estito, programación un programa para tu cero. No. Y íbamos comentando con los anteriores invitados, la informática puede estar en todos lados. La aplicación de la ciencia está en cualquier ámbito. Por eso, algo que me gustó del término que usó de busquen su caballito de Troya y ahí inyecten todo lo que puedan porque se puede. Al final está ahí, solo tienes que buscarlo un poco. Gracias, Isaac. Hasta este punto, mi querido moderador, joven Amonsabel, algo que quieras, no sé, preguntar, Isaac. Y mientras tanto, ¿no? Igual, si alguien tiene alguna pregunta, ya saben, por el chat lo escriben nomás. Y dale, Juanpi.
No, simplemente comentar de que pues la historia de Isaac con la música es ¿cómo decirlo?, inspiradora, porque él mismo se dio cuenta que estaba en un punto que necesitaba tal vez otro tipo de respuestas, otro tipo de caminos, y pues diría que ha ido experimentando, pero al mismo tiempo ha ido sintiendo, ¿no?, cómo era la música, algo que tal vez le pueda eh, llenar, ¿no?, o emocionar. Y creo que eso muchas veces nos falta, ¿no? Estamos tan mecanizados que memorizamos todo, estamos muy acostumbrados a todo eso, que un poco dejamos de lado nuestra pasión, ¿no? Y creo que eso es algo muy peligroso. Y bueno, creo que Isaac también va a hablar más adelante sobre eso, no quiero adelantarme, pero su tema de tesis, cuando a mí me lo comentó, yo me quedé con una cara de, ¿eh? ¿De Sí, qué? es muy Porque poco típico. sí, porque es verdad, cuando uno llega ya a los semestres finales, está acostumbrado a escuchar, voy a hacer un sistema administrativo para una librería, voy a hacer un sistema de gestión de productos para una farmacia, y voy a hacer no sé qué, va a ser móvil, ¿no? Le meten móvil para que sea más especialito. Dicen. Pero no, pues no tengo nada en contra de que lo hagan, ¿no? Tal vez alguno tiene la super necesidad de salir rápido, ¿no? Pero yo creo que parte de la esencia de que hayamos pasado 4, 5, 6 años en la universidad o los que hayamos estado, es que pues salgamos con algo que nos apasione, ¿no? Y creo que el tema de Isaac es el mero ejemplo de todo eso. Simplemente comentar esa parte. Muchas gracias. Gracias, Juanpi. Pues bien, Gracias sí, a ti. algo súper interesante que sé que todos aquí quieren conocer, porque tal vez no lo conocen, que es tu tesis. Para que sea el prólogo para el segundo tema, que ahora hay que abordar de ordenar prioridades, lo importante versus lo urgente, pues quisiera que nos comentes acerca de tu tesis, porque comentarte igual, ¿no? Que uno de mis compañeros me mandó un screen de, mira, hay un tipo buscando gente que haga gritos culturales, no sé en qué grupo lo habrás escrito, y ese es el Isaac, porque me comentaste días Sí, antes igual. A ver, Isaac, sí, sí. entonces, entrando a este punto, todo tuyo. Bueno, hablando de la tesis en específico, mi tesis es algo bastante atípico, que ha recibido críticas de todo lado, desde familiares, desde amigos cercanos, muy cercanos, hasta docentes. Eh, Incluso mi tutor original me dijo que la mitad de las personas de sus colegas le dirían que es algo interesante y la otra mitad le diría que básicamente yo estoy jugando con la guitarra durante todo este tiempo que estoy haciendo la tesis. En realidad, probablemente ambos tienen razón. Vamos a llegar más adelante a eso. Eh, pero, pero la cosa importante acá es que mi tesis básicamente lo que quiere probar es que si se puede generar interacción humana. O sea, a ver, para llegar al tema de mi tesis tenemos que ver las cosas que más me han interesado a mí a lo largo de la carrera. A pesar de que yo he sido, al igual que Miguel y Rodrigo, que también están presentes, he sido competidor ICPC, no tan bueno como ellos en su momento, obviamente, porque yo era, con mi equipo nos decíamos nosotros mismos, y ahí les hemos dicho a ellos también que éramos buenos jazzistas. ¿A qué nos referimos con buenos jazzistas? Siempre clasificábamos a la latinoamericana sin hacer un carajo. Perdón por la palabra, pero básicamente lo que pasaba era que teníamos talento, y ellos han hablado de eso en su momento, pero dejándolo de lado por el momento, improvisábamos muy bien. Mi equipo y yo improvisábamos muy bien. Y nos iba bien improvisando y hasta ahora seguimos siendo un buen equipo en ese sentido, al menos, como amigos. La cosa es que mi formación ha sido de las Olimpiadas y de eso, de programador. O sea, yo tenía alguna afición por diseñar algoritmos en ciertos momentos. Y la verdad me gustaron mucho las materias que tenían que ver con elementos, algoritmos avanzados y esas cosas. O sea, me encantaba todos esos conceptos y me siguen gustando. Obviamente ya estoy oxidado en comparación a lo que solía hacer, pero me siguen gustando. Y una de mis pasiones era básicamente todo lo que tenía que ver con algoritmos. Esa era la primera pasión. Luego, a los 2 años de la carrera, yo tuve que partir por primera vez de acá y por suerte tuve un intercambio en otro país. Me fui a España, donde hice un año de la carrera, gracias a una beca que tuve, que básicamente me convalidaban todo. Allá
Ni siquiera estaba planeado que se tome, pero tuve que cambiar por horarios de otra materia y tomé interacción humano-computador. Nunca había visto un docente con tanta pasión en mi vida. Conocí a Roberto Terón, que fue mi docente en interacción humano-computador, y me apasionó mucho todo lo que tenía que ver con eso. Y ahí entendí que la interacción humano-computador no tenía que ver ni siquiera con UX ni UI, no. Ni siquiera solamente lo gráfico, tenía que ver todos los aspectos sociológicos, psicológicos y todas las implicaciones que puede tener por detrás. Me gustaba esa cosa en la cual se confluían varias disciplinas que tenían que ver desde el arte y la ciencia. Justamente todas intentaban verla desde varias perspectivas, porque un humano reacciona a todas estas cosas. La interacción humano-computadora es algo muy humano, exageradamente humano. O sea, la gente muchas veces se centra demasiado en la computadora, muchas veces cuando eres informático de sistemas, y te olvidas de todo lo que el humano tiene, cómo reacciona a ciertas cosas. ¿Alguna vez han preguntado cómo son las interfaces para las personas que no pueden ver bien o para las que no oyen bien en ciertos casos? ¿Se han preguntado? ¿Se han preguntado por qué algunas sillas en algunos restaurantes son incómodas a propósito? Es para que básicamente, especialmente eso pasa en comida rápida, es para que salgan rápido. Son malos por diseño. El diseño está en todo lado, pero el diseño no solamente tiene que ver con el diseño gráfico. Va de la mano con todas las artes y todas las ciencias, especialmente sociales. Y en este caso, una exacta, que tiene que ver con, por ejemplo, si una persona se empieza a aburrir, desesperar de un sistema, es que probablemente el algoritmo que está por detrás de eso es ineficiente. Y nunca pensamos en las implicaciones que puede tener uno y otro. A veces no pensamos en eso, o sea, directamente estamos pensando en todo lo que, ok, esto es lo que son los estándares y vamos a seguir los estándares. Y está bien, porque probablemente los estándares tienen esas cosas contadas, pero cuando estás haciendo desde cero, no has pensado en eso. Y eso me inspiró muchísimo. Después de volver de España, mi materia favorita era interacción humano-computador. Entonces llega el momento de elegir el tema de la tesis. Yo por mi lado había estudiado antes también algo que se llamaba composición algorítmica, que tiene que ver con utilizar algoritmos o procesos formales para hacer música, no necesariamente computacionales, pueden ser incluso procesos matemáticos, e incluso completamente aleatorios o pseudo aleatorios. Dije, ¿ahora qué hago? Quiero hacer algo que tenga que ver con interacción. Voy a hacer un nuevo estándar visual. Los estándares visuales son básicamente, por ejemplo, en esta pantalla del Meet, podemos ver cómo están diseñados los botones, cómo se acomodan cada panel. Eso es un estándar visual que Google lo ha desarrollado y se llama Material Design, para los que no saben. Y Microsoft tiene el propio, que me gusta más, que se llama Metro. Bueno, se llamaba Metro, ahora se llama otra cosa. Pero cada lenguaje visual básicamente tiene sus pequeños detalles, tiene sus pequeños detalles que lo hacen especial. Para la persona que tiene ahí una duda, sí, me convalidaron el 100%, se llamaba Erasmus, en su momento el Erasmus Mundus, actualmente ya no existe el Erasmus Mundus, ahora es el Erasmus Plus, si alguien está interesado en eso. Ya, ahora, lo que tiene que ver con lo que estaba hablando, quería hacer un lenguaje visual por mi cuenta, muy influenciado por ambos, por Material Design y por Metro. Sin embargo, dije, ¿para qué voy a hacer algo así si estos han sido creados por super empresas gigantes que yo no tengo ni los recursos ni los medios para hacer algo mejor que ellos? O sea, puedo hacer algo decente, probablemente, pero no va a ser tan bueno como el de ellos. Entonces, de mí era un proyecto de grado originalmente, que estaba pensando en eso. En mi cabeza estaba eso. Pero luego volvió a mí esa pequeña urgencia artística y volvió a mí la idea de la composición algorítmica en su momento, que nunca, la composición algorítmica no ha trabajado con heavy metal hasta ahora. Es decir, yo soy uno de los primeros que está intentando trabajar con heavy metal, con la composición algorítmica. Siempre trataba de hacer música clásica o algún tipo de música pop o hasta jazz, pero rara vez metal o rock. Rock en general tampoco es muy poco tocado. Hasta el pop se intenta, pero no el rock. Entonces dije, tal vez ahí está el lugar. Ahora, ¿pero con qué? Que me gusta también la interacción. Tiene que haber interacción de algún tipo. ¿Ya? Entonces dije, ya la interacción está en la conversación, pero ¿cómo la integro con esta cosa? Porque básicamente hasta algunas de estas cosas de hacer composición algorítmica es básicamente generar música automáticamente. ¿Cómo meto interacción en esto?
Y también estaba presente otra cosa importante, que eran los mismos algoritmos, o sea, estructuras de datos, algoritmos, pero ya de la forma más matemática. Y dije, ¿qué hago? O sea, me gustan estas cosas, pero ¿cómo las junto? ¿Cómo las integro? Porque parece que no tienen ninguna relación una con la otra. Entonces llegué a un paper en el cual hablaba de una pequeña controversia que es muy similar a la que tiene la inteligencia artificial a veces. O sea, hay algunas cosas en las cuales se preguntan si es o no algo. Pero no vamos a hablar de inteligencia artificial en este momento, sino más de la cosa más complicada que tiene la composición algorítmica. Y es un dilema moral, entre comillas. O, bueno, de autoría. Y seguro que va a depender de cada persona a la que le preguntes, pero ¿quién es el autor en una composición algorítmica? Si es automático, digamos, el sistema en el que estás haciendo. ¿El autor es la persona que lo ha programado o que lo ha diseñado? ¿O el autor es la máquina? Básicamente porque la persona que lo ha programado sabe qué datos le ha metido y por qué ha salido como tal. Pero al final la persona, el ente que ha procesado todo eso ha sido la máquina. ¿Quién es el autor? Y ahí queda una duda gigante, ¿no? De cuál es. Y eso en realidad es un debate hasta ahora. Y ahí me enteré de los diferentes paradigmas que tiene la composición algorítmica. Y uno de esos es a donde yo quise saltar inmediatamente para justamente saldar el dilema y mostrar algo mucho más interactivo. No he visto hasta ahora ninguno que tenga tanta interacción como el mío, al menos. Pero hay uno de los paradigmas en los cuales lo que estás haciendo con la composición algorítmica es como un instrumento y no así como no como otro músico. Es decir, tú tienes que, como cualquier instrumento, tú tienes que aprender a manejarlo, ¿verdad? Y va a tener un sonido. Entonces, mi manera de pensar, especialmente mi tesis, es como si tuvieras una flauta en la cual tienes aire y estás haciendo pasar aire, pero tú eres la persona que pone los dedos para que modifique el sonido que está saliendo gracias al aire y a la flauta en sí. Entonces, mi tesis, al final, decidí que voy a intentar integrar todo lo que me gusta. Interacción, algoritmos, incluyendo las estructuras de datos y otras cosas más. Y vamos a poner también mi música favorita. Y todo eso va a aportar algún dilema que exista. Entonces, lo que he hecho es, básicamente estoy intentando probar si las estructuras de datos no lineales, simples, como basadas en árboles, digamos, en mi caso he elegido segment trees o cosas similares, pueden ayudar a crear interacción en algún algoritmo para darle esta parte en la cual es como un instrumento y no así como un generador. Y he utilizado un algoritmo que ya existía y lo estoy modificando lo suficiente que ya no se parece nada al original. Y yo básicamente estoy creando mi propio algoritmo al cual también ya le he dado un nombre propio, que espero sacar un paper que tenga que ver con eso. Estoy en ese proceso. Y eso ha sido el proceso de mi tesis, de elección de ha sido un drama porque nadie lo ha entendido. Era como que ¿qué es composición algorítmica? ¿Qué es interacción musical? Que resulta que era interacción humano-computador con música, que es un área específica que no se que lo ves y básicamente todas las reglas que te enseñan para hacer páginas web las manda por un tubo porque no se parecen nada a lo que tiene que ver con sistemas musicales. Y es otro mundo completamente diferente. Entonces, las personas que han visto mi perfil y todo eso ha sido como que, ¿qué estás haciendo? Los docentes, incluyendo mi tutor, que era justamente la persona de España. Es complicado y a veces tienes que elegir si te metes o no. Entonces ahí yo me metí de lleno, sin darme cuenta el nivel de la cosa a la cual me estaba metiendo, que era bastante grande. No era pequeño, era algo muy complicado en sí. No tal vez en programar, pero sí en pensar en cómo tiene que estar hecho. Decidir algunas cosas ahí de manera, porque hay cosas estéticas, cosas no planeadas que pueden pasar en el proceso porque es algo artístico también. Eso ha sido un reto nuevo. Integrar todo ha sido el reto más grande de todos. Básicamente ese ha sido el proceso de la elección de mi tesis. Y eso es mi tesis. Mi tesis es intentar probar si estructuras de datos no lineales pueden servir como interacción humana en el proceso de composición algorítmica. Si alguno me ha entendido bien, ojalá que sigan conmigo. Gracias, Isaac.
hasta este punto la gran introducción al segundo tema a debatir hoy, y para que se pongan en contexto, ya que ya previamente estaba hablando de su tesis, quería que sepan de qué iba su tesis. En resumen, podrías decir, es una amalgama de todas aquellas cosas que a Isaac le apasionan. Él ha intentado explicar cada uno y cómo lo ha ido como que combinando, y la idea ha estado clara. Isaac se ha entendido bastante bien. Yo lo llegué a captar y créeme, si yo lo capté, entonces lo han debido captar. Y Espero que sí. sí, sí, créeme, son geniales. Las personas de info, al menos, y de sistemas que conozco, sí, son geniales. Pues bien, hasta aquí, no sé, realmente me has dejado sin palabras. Como dirían los chavos, ni de rodillas soy digno de estar ante ti. Pero bueno, ah, no sé, quisiera que mi moderador me ayude aquí en este punto. Si tiene algún comentario o alguna pregunta, vamos a ver. Perdón, que estaba hablando muteado. No, yo, yo aparte del fail con el botón, pues no decir de que cuando a mí igual me contó de su tema, pues quedé sorprendido porque sigue siendo algo fuera de lo común, ¿no? Y yo la verdad de que no, pues mis 10 es igual, toda una admiración por salir fuera de lo normal, que creo que somos muy conformistas nosotros, ya hemos hablado muchas veces de eso, y pues creo que Isaac ha logrado algo, algo distinto y me alegra que pues esté juntando su pasión y su pasión por el arte y por la programación en una tesis, ¿no? O sea, mis 10. Gracias, joven. Gracias. Gracias, joven. Pues bien, ahora que ya estamos en contexto, entremos de lleno a lo que era el punto 2. En el punto 2 mencionábamos lo urgente versus... Un cachito, no me acuerdo dónde está. Lo importante versus lo urgente, en cuanto a ordenar prioridades. ¿Por qué decidiste tomar este punto como uno de los puntos importantes a hablar aquí? ¿Cómo viene toda esta historia que ya has estado contando? Si puedes compartirnos un poco, Isaac, todo tuyo. Bueno, le viene como anillo al dedo, la verdad. Pero básicamente he elegido este tema porque yo estaba en dudas de qué temas hablar. Y una persona muy especial me recordó algo que le enseñé. Bueno, traté de enseñarle porque esto es algo complicado. Y es algo muy humano también, hablando de cosas humanas. Decidir qué es urgente y qué es importante. Y a veces ni siquiera nos hacemos esa pregunta. Ponemos todos en uno o en el otro directamente y pensamos que que significan lo mismo. A ver, para resumir esto, lo que tiene que ver con lo urgente versus lo importante, o viceversa, es, es algo que a veces no nos preguntamos, pero deberíamos hacerlo. Porque hay cosas que están ahí, que son importantes para cada uno de nosotros, pero que probablemente tienen un lugar y un tiempo distinto, ya que hay otras cosas las cuales tenemos que resolver. A veces como personas no nos damos cuenta que hay algunas cosas que son urgentes que podrían hacer que nuestra vida de aquí a incluso puede ser al día siguiente, a la semana siguiente, a los meses, a los años o incluso a las décadas siguientes, te haga la vida más fácil si resuelves esto urgente, que tiene que ver desde que te has olvidado no pagar impuestos porque estabas mal emocionalmente hablando. Y claro, procesar tu dolor y estar mal emocionalmente está bien, pero no te das cuenta cuánto te podría haber ahorrado ese detalle de haber pagado tus impuestos, digamos. Tal vez ninguno está pagando impuestos, pero probablemente eso podría venir después. O servicios, de suscribirte a un servicio o suscribirte a uno en el momento adecuado. A veces no pensamos bien qué cosas son las cosas urgentes y qué cosas son las importantes. A veces a veces pensamos que lo urgente es justamente resolver, digamos, un problema que tienes en el trabajo o en la universidad y lo tienes que terminar de una vez. Sin embargo, hay una cosa más importante que puede ser que ni la universidad ni el trabajo van a poder competir con eso, que es la salud, que la gente sí descuida. Personalmente yo descuido bastante. Y es algo que a veces no me doy cuenta. Esta parte de la charla es importante porque incluso para mí es complicado seguir definiendo qué es lo importante y qué es lo urgente. Y una de las cosas importantes en esto fue mi tesis.
Yo lamentablemente retrasé mi tesis bastante, la relegué, porque a pesar de que me interesa mucho el tema, preferí hacer otras cosas que probablemente eran importantes, pero no eran tan urgentes. No me arrepiento de eso, sin embargo, he aprendido varias cosas en el proceso. Ya tengo experiencia laboral gracias a eso. Me fui a otro país justamente solamente por tener una experiencia laboral. Me fue muy bien. Me fui a Dinamarca durante 9 meses. Estuve con una empresa grande, estuve como el esclavo de una empresa. Dije, si voy a ser esclavo de algo, que sea de la mejor. Y fue una de las empresas que más top, digámoslo así, y estuve muy bien. Sin embargo, gracias a todo eso, y además la pasé muy bien estando en Europa de nuevo, ¿no? Porque la primera vez me fui a España y ahora me fui a Dinamarca. Ya conocí a Dinamarca porque había pasado por ahí alguna vez cuando estaba en España de vacaciones, pero a ADB en Dinamarca me gustó muchísimo más. Sin embargo, descuidé bastante lo que tiene que ver con la tesis y todas las cosas urgentes que podía haber hecho. Y uno de los puntos de inflexión en ese momento también fue descuidar mi salud. Eh, yo no me había sacado las muelas del juicio a tiempo y ya pasaron años y estaban chuecas y por la presión podían destruir los dientes de adelante y les podían causar bastantes problemas. Y yo lo subestimé. Lamentablemente casi el último mes que estuve en Dinamarca pasó lo peor que podía haber pasado. Mataron mi muela de atrás, mató a la de adelante básicamente, y la de adelante está muy insoportable el dolor. Nunca había sentido un dolor tan grande en la vida. O sea, los dentistas yo los odiaba porque había sufrido, porque tengo un pequeño defecto que tiene que ver con mis dientes, pero yo había sufrido muchísimo. Sin embargo, por evitarme ese pequeño problema, esa pequeña molestia cuando me fui a Dinamarca y todo, no me había sacado los dientes hasta ese momento, y sin embargo, eso llevó a un problema más grande y estuve realmente mal. Y ahí te das cuenta que hay algunas cosas urgentes que no parecen tan evidentes. A simple vista parecería que lo más urgente era irse a Dinamarca y estar allá y ya tener la experiencia, sí, pero... Y todo lo de la salud. ¿Cómo vas a trabajar si vas a estar así? Y les digo personalmente, no podía pensar, ni siquiera podía volver a mi casa porque me estaba doliendo tanto la muela que no podía pensar. Tenía que parar de rato en rato y sentarme porque realmente era insoportable y no importaba cuántas medicinas de las simples tomaba para que se pase, ya no podía evitar el dolor, directamente era insoportable. Y a veces no consideramos esto y subestimamos lo que puede ser urgente y no nos damos cuenta cuánto nos solucionaría a futuro si los resolvemos ahora. Lo mismo con la tesis. Probablemente ya estaría libre y tendría mi título. Sin embargo, no fue así. Estuve más tiempo en la U de lo que estaba planeando. Yo egresé hace ya bastantes años, hace 2 años y algo más. Sin embargo, ¿de qué ha servido si es que he hecho durar tanto tiempo la tesis? Está bien, es un proceso creativo y tiene todo eso. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, mi consejo para las demás personas es que realmente prioricen esas cosas antes de tomar una decisión. Y a veces van en las cosas más pequeñas, mucho más pequeñas, como cuando estás emocionalmente mal de algo directamente, o bien, puede ser que estés bien de algo y digas, me vale esto, y probablemente es un examen o una tarea, lo que sea. Y a veces no te das cuenta cuánta facilidad te estás quitando a ti mismo y cuán difícil estás haciendo tu propia vida al decidir eso. O sea, yo sé que a veces requiere un gran esfuerzo, pero ese gran esfuerzo paga bien. Paga bien. Esas pequeñas molestias a veces hacen que no sean terribles problemas después. Y eso es algo que puedo decirles de mi experiencia propia. Y hasta ahora me sigue costando decidir qué es lo importante, qué es lo urgente. Así que al menos denle un pensamiento antes de decidir algo. Pero también, paralelamente a esto, no se arrepientan de la decisión que han tomado. Porque cada uno decide qué es lo importante y qué es lo urgente. Para cada uno. Para cada uno va a ser súper distinto. Solamente no se arrepientan de la decisión que han tomado, porque
para bien o para mal, van a aprender algo si es que se han equivocado. Pero al final es de ustedes. Denle un pensamiento, pero tampoco se martiricen por eso. Ese es un consejo que les puedo dar desde mi experiencia personal. Muchas gracias, Isaac. Pues sí, es esa parte bastante profunda, lo urgente versus lo que realmente es prioritario. Y sí, nos pasa a todos. Tal como menciona Isaac, que a un día de hoy hasta él mismo le puede costar diferenciar un poco. Y a quién no, digamos. Yo recuerdo, si bien no me arrepiento, pero digamos, podría haber invertido de mejor manera. Mucho tiempo, mucho dinero. Las veces que me iba a alcoholizar en vez de estudiar. Haber tomado una materia en vez de 5. Pero al final, digamos que por otra parte, esas cosas te enseñan algo, te enseñan otras cosas. En su caso igual pude tener, digamos, tiempo para mí, he tenido tiempo para hacer cosas que me gustaban, al final me han dado trabajo, he aprendido cosas que en la U jamás he visto, pero digamos que en su momento igual tú dices, yo doy mi vida con que esto es urgente, y pasado el tiempo quizás digas, realmente no era urgente, pero en su momento tenía todo el sentido del mundo. Es justamente lo que va Isaac, de, piénsenlo, no hagan algo solamente al instinto, pero tampoco vivan su vida clavándose diciendo, pensando, tratando de maximizar a 100% la decisión. No, es como dijo Isaac, somos humanos, es muy humano. Al final puedes maximizar tus posibilidades, pero va a ser complicado que llegues al 100% de lo correcto o lo incorrecto. Bien, Isaac, muchas gracias por esta parte. Joven, vamos a ver, Para, algo que quieras comentar o decirle a Isaac para este punto. No, decir que la reflexión que hace creo que es muy justa, ¿no? De que qué universitario no ha dicho, he aprobado el primer parcial, el segundo no voy a estudiar tanto. O con las tareas apruebo, o Sí, con el proyecto apruebo, o con la asistencia apruebo, o no sé, siempre pasa, ¿no? Y es el típico ejemplo que suele suceder de lo que menciona Isaac, de que a veces por tema de, no sé, dar prioridad tal vez a una salida con amigos o fiesta o algo, decimos, no, ya tengo en la bolsa esa materia, la puedo dejar un poco más, ¿no? Y ahora, eso es algo chiquito que no, tal vez no te puede repercutir tan gravemente, ¿no? Como lo de la salud que mencionaba Isaac. De seguro muchos de nosotros ahora estamos todo el día sentados en el escritorio, ¿no? No sabemos el daño que nos podemos estar haciendo en, yo qué sé, la espalda, las rodillas, porque ya no hacemos el esfuerzo físico que antes. Entonces hay que también tomarse un tiempo para tal vez analizar, ¿no? Tal vez esos pequeños dolores, esas pequeñas fallas que tenemos y, y no dejarlas de lado, ¿no? No ignorarlas, no decir, después lo arreglo y llegado el momento nunca lo arreglamos, ¿no? Suele pasar. sí, tal como mencionamos, a ver, hay cosas que en su momento parecen tan despreciables, sabes que son problemas, pero dices que pues, parecen tan menores que a futuro se vuelven esa piedra que no puedes mover o que ya te es demasiado difícil de mover. Y pasa, ¿no? Igual antes de la reunión le comentaba a Isaac, mira, debo una materia de cuarto, una de quinto, que ahora se han vuelto un problema para mí. Y que sé que en su momento, con mi edad y con esas épocas, amigos y demás, lo hubiera pasado de una manera divertida. Pero ahora ya no, porque ya no me siento en contexto de pasar esa materia, de, no sé, por muchas cosas. Y la sigo aplazando. Algún momento supongo que la enfrentaré, pero digamos que ha sido un error, no era que en su momento lo haga. Pero a pesar de eso, lo que he sacrificado por esa materia, tampoco me arrepiento porque me ha dado bastantes réditos personales. Y son cosas así, ¿no? Como dice Isaac, pues son cosas que aprendes. Pues bien. es que hay que asumir lo que decides, porque al final tú has decidido, entonces tienes que asumir de una u otra forma. Exacto. Entonces, mi último consejo lo que tiene que ver con lo importante y lo urgente es este. Primero, intenta acabar con todo lo urgente y da todo por lo importante, porque probablemente lo importante va a tener más tiempo para que puedas desarrollarlo, pero no lo olvides, jamás lo olvides, porque a veces uno descuida esto, o sea, dice, ok, voy a hacer lo urgente, me voy a liberar, te haces la vida más fácil, sí, pero te estás olvidando a veces de lo importante, que lo importante a veces son pequeñas cosas como justamente compartir con los amigos, hacer pequeñas cosas que te den esta otra sensación que necesitas. Ok, imagínate que te has resuelto todas tus obligaciones, pues da todo por lo importante ahora, pues, porque lo otro era urgente.
aunque no te gustaba, era lo urgente. Entonces ahora está todo por lo importante. Tienes que hacer eso. Y una cosa más. Lo, Casi todos pensamos que a veces lo urgente y lo que nos pone especialmente presión es lo más útil en la vida, porque parece que la vida está estructurada de esa forma, ¿no? Yo les digo esto, personalmente. Lo urgente te hace la vida más sencilla de aquí a mucho tiempo más, pero lo importante es lo que te va a llevar más allá. Lo urgente te resuelve la vida en general, y si se dan cuenta, sí, salir de la universidad, terminar una materia, cumplir con las obligaciones, ya sea gubernamentales o incluso de tu casa a veces, ¿no? O sea, eso es lo urgente, teóricamente tendría que ser urgente. Pero lo importante, lo que sientes, las cosas que te apasionan y esas otras que pueden costar más tiempo y que no necesariamente tienen un tiempo definido, pero tú le das mucha importancia, son las que te llevan lejos. Entonces, siempre trata de, y yo tengo que decirme a mí mismo este consejo también, siempre trata de resolver lo urgente para luego dar todo por lo importante, porque lo importante es lo que te va a llevar más allá. Lo que estás dejando a veces ahí, subyacente, es lo que te va a llevar más allá y en realidad es lo que te apasiona muchas veces. Por ejemplo, si lo ponemos en un contexto de la carrera, lo urgente es... el caso de Danilo es muy bueno, porque quieres terminar la carrera y luego quieres hacer una carrera artística. Te das cuenta que lo urgente en este caso es la carrera de informática y lo importante probablemente es la carrera artística. Pues tienes que dar todo por eso después. Entonces, siempre busquen hacer eso. O sea, al final lo urgente, como resolver una materia que no te gusta o ir al dentista, te va a hacer la vida más fácil. Pero lo que te va a llevar más allá son las cosas importantes que están por debajo, que van desde una pequeña salida con amigos, con tu pareja, con lo que sea, o sea, con lo que tienes que hacer de esta otra área. Es importante y nunca le quites la importancia que tiene. Es importante. Ese es mi consejo. Muchas gracias, Isaac. Igual en lo personal, gracias. Me motivas bastante a no olvidar mi sueño, a pesar de que muchas veces y cada mes se va mermando más, pero no quiero que muera, te lo prometo. Cuando saque un disco te lo voy a dedicar. Pues bien, Gracias. continuando con esta charla, que es bastante interesante, por algo es nuestro broche de oro. Llegamos al punto 3. Bueno, antes de llegar al punto 3, Rodri te escribió en los comentarios que te cuides mucho, Isaac. Tal como tú dijiste, la salud es importante y eso nadie te lo devuelve. Así que, igual de manera personal, Isaac, quiero cuidar bastante tu salud. Como les decía. Es algo que yo también me tengo que recordar a mí mismo. Sí, sí. Continuando ya, entrando al punto 3. Y uno, cuando me dijiste este título para la ficha, realmente dije, esto creo que va igual para mí. Y es, nunca abandones lo que te gusta, aunque eso signifique ir contra el mundo. Eso me gustó bastante porque me recuerdo mucho a las analogías que yo hacía de unicornios. Cuando yo les decía a mis alumnos en su tiempo, sean unicornios, no vivan de lo que dicen que deberían. Si tú te sientes, o sea, si tú tienes un sueño tan loco al que nadie le interesa, al final es tuyo. No estás viviendo para el mundo, estás viviendo, yo creo que para ti. Y me recuerdo mucho esas épocas donde trataba de darles ánimo a mis chiquillos. Y pues quisiera que nos expongas este punto de qué te llevó a llevar a este punto, ¿no? De nunca abandones lo que te gusta, aunque signifique ir contra el mundo. Todo tú, Isaac. Pues bueno, pues tiene mucho que ver con los anteriores dos, porque a pesar de que lo urgente te hace fácil la vida, lo importante muchas veces es tu sueño. Al final del día, lo que realmente te va a traer felicidad es esto importante que estás teniendo para ti mismo. Básicamente lo que te gusta es lo que tienes que hacer el resto de tu vida. Y no me refiero, y no estoy diciendo que por eso vayan y peleense con todos los demás, porque si les gusta esto y listo. No estoy hablando de algo político tampoco, ¿no? O sea, no estamos diciendo, me gusta esta cosa política, entonces me voy contra todo lo... No estoy queriendo decir eso. Luchar contra el mundo metafóricamente. Estamos hablando de las, entre comillas, imposiciones que podemos tener o suposiciones de algunas personas. Cuando hablo de lo que te gusta, hablo de lo que realmente te gusta y no de lo que superficialmente te puede gustar hasta cierto nivel. Y eso incluye la música, puede incluir la música. Pero más que eso tiene que ver con las pasiones que puedes tener internamente.
como les dije anteriormente, si tienen alguna pasión artística y están en una carrera mucho más científica o técnica, busquen sus caballos de Troya, porque en realidad esos caballos de Troya los van a dejar salir en ciertos momentos. Pero incluso si no puedes tener un caballo de Troya, si no puedes tener ningún punto común, o no lo encuentras, tal vez, porque lo más probable es que sí haya, pero no lo has encontrado. Lo que tienes que hacer es no abandonar tu pasión. No importa si has estado todo el día cansado, no puedes olvidar. O sea, si tienes que practicar algo, hazlo, porque a veces necesitas eso. Y la única forma de mantener tu sueño vivo es practicando con ese sueño. No necesariamente practicando de manera muy técnica. No estoy diciendo que vayan y practiquen su instrumento, no, digamos, estamos hablando de música. O que vayan y pinten solamente por pintar. No estoy hablando de eso. Practicar el sueño tiene que ver con el hecho de seguir buscando música que te apasiona, seguir buscando arte que te apasiona, seguir buscando lo que sea que te apasiona. Puede ser lo que sea, incluso en la misma informática. Imagínense que todo es informática o todo es programación, que son muy diferentes, por cierto, y la gente no se da cuenta de eso. Por ejemplo, el área que me gusta a mí es interacción humano-computador. No necesariamente tiene que ver con programación. Puede ser completamente un diseñador y no vas a programar. Y yo la verdad preferiría dedicarme a eso. No soy, me gustan los algoritmos, pero no soy fan acérrimo de programar. No me considero un gran programador. Puedo programar, sí, pero no me considero un gran programador. Y está bien que todos sepan programar, pero eso no significa que todos tienen que hacerlo. Yo digo que todos deben saber, pero no que tienen que hacerlo necesariamente. Si me explico mejor, es como que tienes que tener el conocimiento suficiente como para defenderte en eso, pero no tienes que dedicar tu vida entera a eso. A lo que voy, no importa en qué área estés, no importa lo que estés haciendo ahora en tu vida, no importa qué carrera hayas elegido, incluso si es algo que no te gusta. Primero, trata de buscar puntos en común, siempre. Y segundo, si no puedes encontrar ninguno, una de dos. O practicas paralelamente lo otro que te gusta, o tú creas tus propios puntos en común. Esto requiere de mucho coraje, porque muchas personas no van a estar dispuestas a eso. Porque probablemente van a estar solitos contra el mundo. Y por eso este tema se llama así. Cuando estás solo contra el mundo, mucha gente no te va a entender. No va a entender tus motivaciones, no va a entender por dónde vas. No importa si estamos hablando de la carrera, no importa si estamos hablando de la familia. Estamos hablando en general de quien sea. Probablemente nadie te va a entender. Y tienes que asumir eso. Directamente uno tiene que tener el valor de decir, ok, yo he decidido esto y voy a continuar. Vas a escuchar cosas que no te van a gustar. Es muy seguro que vas a escuchar cosas que no te van a gustar. Y te van a desmotivar. Algunas personas van a tratar de desmotivarte. Algunas otras no. Algunas otras van a intentar comprenderte. Pero la paciencia tampoco es eterna para algunas, así que algunas igual van a dejar de lado. Sin embargo, la persona que tiene que tener paciencia eterna para sí mismo, uno mismo, pues obviamente. O sea, si tú tienes paciencia para ti mismo, estás hecho. Pero nunca dejes lo que te gusta. Busca los puntos en común. Hazlos tú. Trata de crear cosas que te llenen. Porque en algún momento de lo que te vas a arrepentir en la vida es de las cosas que no has hecho, no de las que has hecho. Te vas a arrepentir de las que no has hecho. Y trata de hacerlo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre hay maneras de involucrarse en diferentes cosas que te pueden gustar. Y esto aplica para lo que sea. Puede ser técnico, arte, lo que sea. Otra carrera. Yo sé que es complicado. Nadie te ha dicho que va a ser fácil. Pero hazlo. Tienes que hacerlo. Porque si no, vas a estar perdido en un mar de frustración. Entonces, mi recomendación es que si te gusta algo, métele con todo. Aunque eso requiera horas extra. Pero obviamente no descuides lo urgente. Básicamente es por eso que he elegido este tema. Además, podemos hablar de otra cosa que también es muy, muy importante en este tema, que es el hecho de, no sé si a algunos les ha pasado, y si me pueden responder ahora Danilo y Juan Pablo sería ideal, porque es un tema
que tiene que ver con esto, pero que no probablemente no sale mucho a la luz a veces, es el hecho de que eres bueno en algo y sin embargo no es tu pasión. No es tu pasión. Es decir, imagínate que eres buenísimo programando, pero no es lo que... O sea, y además te lo dicen los demás, tal vez ni siquiera tú mismo lo crees así. O sea, tienes talento para algo y, y lo haces muy bien, pero no es lo que realmente te gusta, sino que solamente tienes talento para eso. A ver, Ah, yo sí te puedo responder eso aquí. A mí algo que siempre me disgustaba que las personas me dijeran es que tú eres listo, tú aprendes rápido y sí, era algo que me gustaba, sé que aprendo rápido y me decían que ya por eso ya eres bueno, pero no era algo que necesariamente me gustaba, o sea, yo era de, o sea, lo hago porque tengo que hacerlo y a veces hasta a mí mismo me daba rabia porque veía amigos o gente a la que intentaba ayudar, pero no eran como yo en el momento, digamos, de aprender. No sé por qué siempre tiene esa facilidad. Pero cuando ya les hablaba de otros problemas o ya de otros tópicos, que digamos que yo tenía problemas, digo, pero tú eres inteligente, ¿de qué te preocupas? Tú ya sabes, tú vas a aprender rápido lo que sea. Y ellos priorizaban sus propios problemas como al decirte, tú estás sufriendo de nada. Porque eso era en el momento, bueno, en los primeros semestres, cuando yo aún no conocía como pasión esto que era programar. Ya luego, afortunadamente, conocí la programación, que sí, me apasiona, me gusta y soy bueno. Pero sí, sí, sé lo que se siente ser bueno en algo, pero que no te guste. O que dices que al final soy bueno y ya, pero ¿qué? ¿Qué después de eso? No sé, Juan Pablo, ¿tú qué puedes responder? En mi caso quizás sea que, no sé, tal vez la labia se me da bien, porque muchas veces pasaba de que no hacíamos nada de nuestros proyectos o nos iba mal y llegado el momento explicaba lo único que sabía, lo único que había visto cómo funcionaba y explicaba maravillas de esa parte y el docente, la docente quedaba complacido, ¿no? Quedaba satisfecho. Sin embargo, yo internamente era como que, pero está mal. yo mismo era capaz de decirle, pero no funciona, o sea, está mal. Y el docente, la docente decía, sí, muy bien, buen trabajo, se nota que se han esforzado, ¿no? Y yo ahí he hecho ayer una página un día antes de la tarea que nos dio hace un mes y no he hecho nada. Y me sentía a veces un poco culpable de eso. Igualmente puedo comentar la situación de otro compañero que sí se me vino a la mente. Él entró a la carrera, pero no le gustaba, ¿no? Él decía que quería ser chef, ¿no? Y le iba bien, aprobó intro, aprobó elementos, aprobó técnicas de programación, sin problemas, nunca lo vi sufrir, como al decir no entiendo, pero él decía, no, yo me quiero ir a gastronomía, no me gusta del todo programar, y de él sí se notaba que tenía más el talento, pero que no le apasionaba, ¿no? No le llenaba el tema de programar, y al final se terminó cambiando de carrera, ¿no? sí, y en realidad pasa más de lo que creo que la gente visualiza, que una persona tiene talento para algo y le dicen que se meta a eso y lo apoyan. Y pasa con los deportes es bastante común que con los deportes pase eso, especialmente impulsado por los padres. Pero hay una cosa importante ahí. Yo les digo esto, es un consejo tal vez inesperado con respecto al tema que he elegido, pero justamente por eso estamos aquí. Eh, si eres bueno en algo, logra todo lo que puedas en eso que eres bueno, a pesar de que no te guste. ¿Sabes por qué? Porque eso te puede hacer la vida, como lo urgente, te puede hacer la vida más sencilla. Sin embargo, y aquí está el consejo más importante, porque no es solamente la primera parte, la segunda parte es tal vez más importante que la primera, no olvides lo que te gusta. Tal vez todo esto que probablemente estás haciendo, que dices, no sé por qué, pero se me da esta cosa, estoy haciendo. Aprende a cobrar bien por lo que sabes hacer, por eso que sabes hacer bien. Aprovéchalo al máximo, de alguna forma, ya sean logros académicos o logros laborales, pero no olvides lo que realmente te gusta. Nunca lo dejes. Aprovecha todo lo que puedas con lo otro, pero no dejes lo otro. No dejes la parte más importante que en realidad es tu pasión.
Personalmente, últimamente he pensado así. Hay muchas posiciones a las cuales, en realidad las únicas dos a las cuales realmente me he postulado a muerte. Y a ver que me han aceptado. Realmente yo cumplo con todo lo que ellos estaban esperando. ¿Cuál es el pero? Su trabajo no me parece súper interesante. Y en realidad se los he dicho y creo que ellos están conscientes de eso. Ambos, mi ex empresa y la futura. Saben que mi pasión es otra cosa. Sin embargo, saben que puedo hacer un buen trabajo en eso. Y que no voy a defraudar a nadie. Porque todo lo que pueda hacer con lo que yo conozco, lo voy a hacer. Porque no pienso dejar un trabajo a medias. Pero mi pasión está en otro lado. Y no la voy a olvidar. Mi pasión va a seguir teniendo que ver con la música y probablemente integrando la informática con la música. Porque al inicio para mí la informática era un hobby y era algo para recrearme en las Olimpiadas originalmente. Ahora es mi carrera. Ahora soy desarrollador. No soy fanático de ser desarrollador. Me gusta más el término informático porque un desarrollador te limitas a veces a ser solamente un programador y tal vez testing y algunas cosas que tienen que ver UX y diseño de UI. Pero todo este aspecto sociológico y psicológico que me gustaba de la interacción no está tan presente, no todo el tiempo. Entonces, no puedo dejar eso de lado, nunca. A pesar de que pueda estar haciendo algo completamente opuesto. Y que probablemente me vaya bien, ya sea económicamente, laboralmente, académicamente. Y eso nos... que realmente odias esa parte, por alguna razón has terminado haciendo eso. En unas charlas anteriores, Katy ha terminado siendo administradora de una base de datos, a pesar de que no era algo que le gustaba. Terminas haciendo cosas que no necesariamente te gustan, pero sácale el jugo. Si finalmente estás ahí, baila ese mambo hasta que se termine lo que se pueda y haz lo mejor que puedas, porque no, tampoco vas a hacer algo mediocre. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Por eso la tesis yo me metió con todo y bueno, ha sido un gran peso porque muchos de los docentes y otras personas me han dicho que lo que estaba tratando de hacer era de nivel doctoral. Y en realidad sí, porque las variables que se tienen que tomar en cuenta son demasiado grandes. Y no lo había pensado de esa forma. Entonces, lo que yo les digo es, si tienen un talento, explótenlo. Explótenlo. A pesar de que no les guste, a pesar de que no sea lo que más les apasiona, explótenlo. Porque eso les puede dar, ya sea el dinero, el tiempo o los recursos, no sé en qué sentido, para hacer su pasión. Y luego de que puedan conseguir eso, exploten todo lo que puedan con su pasión. Pero siempre tomen en cuenta también su talento, porque olvidar uno de los dos siempre representa una desventaja. Y a la gente te dice que elijas, pero yo pienso que no hay que hacer eso. Yo pienso que lo mejor que puedes hacer es integrar, no elegir. Yo pienso que si puedes integrarlos, genial. Y si no puedes integrarlos, pues trata de equilibrarlos. Pero dejar debería ser lo último. O sea, dejar cualquiera de los dos debería ser lo último en lo que estás pensando. Esa es, y esa es la razón por la que les digo que a veces es pelearse con el mundo, incluyéndote a ti mismo. Porque te estás peleando contra ti mismo y contra probablemente tus talentos. Entonces es como que una dualidad. ¿Cuál vas a vivir? Toda esta charla es una dualidad. Y esto es otra vez una dualidad. Es la dualidad de mi talento contra mi pasión. Y a veces no son los mismos. Qué felices son las personas que tienen el mismo. Pero a veces no es el mismo. Entonces identifiquen bien esas cosas y decidan cómo o los van a integrar o los van a equilibrar. Yo sé que, y eso no he dicho nunca, que es una tarea fácil. Probablemente va a ser lo más difícil que van a llevar a cabo. Por ejemplo, es mi tesis. Es lo más difícil que van a llevar a cabo y probablemente va a costar mucho. Pero siempre recuerden lo que los ha llevado a elegir las cosas que han hecho. Ya sea para un nuevo trabajo, para una nueva carrera, para algo que quieras hacer en el futuro. No sé, hasta otras personas pueden tener motivaciones más simples. Solamente viajar, por ejemplo, a mí me encanta viajar también. Esa es una de las razones por las cuales hago esto.
mis trabajos han sido parcialmente para viajar, para salir. Y en realidad es un medio. Vean las cosas como un medio. No los vean como obstáculos. No es como decir, ay, tengo que terminar esta carrera porque luego recién voy a poder estudiar lo otro. No, no lo veas así. Velo como un medio. Además, si tienes lo que nos falta en general en la sociedad son personas que puedan tener dos perspectivas distintas, completamente distintas. ¿Cuán diferente sería si nuestras leyes, por ejemplo, tuvieran una versión algorítmica? O sea, estoy hablando de un diagrama de flujo de datos. Alguna vez hablé algo con alguien acerca de esto y le dije esto. Imagínate cuánto nos ahorraríamos en que ahorita las leyes están escritas y están dadas a interpretación. Entonces los abogados pueden interpretar de diferentes formas y los alegatos pueden venir de diferentes formas. Entonces decide un jurado y un juez qué se hace. Pero si no diéramos pauta a que haya estas diferentes formas, porque cada uno le puede ver 3 pies al gato, ¿qué tal si lo ponemos en forma de diagrama de flujo de datos? Si esto hace esto, esto. Si esto hace esto, esto. Las leyes serían muy claras, exageradamente claras. Obviamente algunos abogados se quedarían sin trabajo. Exacto, Juan Pablo. Estaba hablando de... Pero ahí está lo interesante de un abogado. El abogado debería ser la persona que cuando no está claro dónde entra esta otra persona, o sea, digamos, imagínate que están juzgando a alguien por un crimen X y la ley está muy clara respecto a eso, pero pasa que es un caso especial de ese crimen X y no saben dónde clasificar a esta persona. O sea, si como culpable o como inocente, porque justo está en una cosa que el algoritmo, porque a veces los algoritmos no son perfectos, recuerden eso. Entonces, este diagrama de flujos de datos va a ser obsoleto con respecto a esa persona. Ahí está el trabajo del abogado. Presentar un caso en el cual el tipo, o sea, o incluso una pequeña modificación del diagrama de datos, del diagrama de flujo de datos, donde sí cumpla la persona en alguno de los dos casos. Ese sería el trabajo. Pero ¿saben qué? Esto solamente lo podría ver una persona que también está pensando como programador, además de abogado. Y nos falta muchos de esos. No hay. ¿Se dan cuenta cuántas personas, cuántas oportunidades tendríamos si hubiera personas que están trabajando en 2 áreas completamente distintas? ¿Cuánto podríamos aprender uno de otro? Podríamos avanzar muchísimo, pero no tenemos eso. Muchas de las personas se quedan con una carrera. Y bueno, está bien, no se puede juzgar eso, pero a veces no salimos de esa zona de confort, de decir, ya tengo mi carrera, y ahí muere. En mi caso, yo ya sé dónde está la otra perspectiva que tengo, que tiene que ver con la música. Pero tal vez también, incluso solamente decir esto, me está cerrando. Tal vez necesito saber más. Hace poco vi una charla acerca de justamente un tipo que era músico, abogado e informático. Y se dio cuenta de una forma en la cual podían evitar los copyright de las canciones de pop. Es decir, básicamente ha hecho copyright de todas las canciones posibles, con todas las combinaciones posibles de lo que se utiliza generalmente en el pop, para que ya no se puedan meter juicios unos a otros, porque básicamente los artistas grandes a veces le sacan a otros artistas que recién están surgiendo dinero. Porque en realidad yo pienso, también concuerdo con ellos, que el plagio es algo un poco tonto. Solamente reaccionan las personas cuando tiene éxito una canción, porque si no tiene éxito una canción, ni siquiera se quejan del plagio. Solamente es cuando hay dinero de por medio, mucho dinero. Entonces, ahora, ¿cómo se hubiera dado cuenta alguien que no puede, o sea, que no es programador y que no puede generar todas esas combinaciones de una? Además que no está involucrado en las leyes que tienen que ver con eso, y además que no es músico como tal y tiene las mismas frustraciones que un músico, que hasta lo ha podido hacer por accidente y no es un plagio, simplemente que no tenía idea de que la canción se parecía. Nos quitamos la oportunidad de aprender más. Probablemente lo que más necesitamos es que la gente siga ambos, su talento y su pasión. A veces es el mismo, no me malinterpreten. Pero estoy seguro que la mayoría de las personas sí tiene más opciones y sí tiene más de una visión con respecto a algo que puede venir desde, no sé, cualquier carrera, incluyendo gastronomía. A mí personalmente también me gusta cocinar mucho. Lo que tiene que ver con carnes, me encantaría. Hasta ahora no he visto cómo integrar eso a todo lo demás, solamente en metáforas a veces, pero nada más. Pero yo pienso que nos quitamos una gran oportunidad en eso. Entonces yo les digo, changos, hagan todo lo que les gusta.
pero no olviden sus talentos tampoco, intenten integrarlos. Nos daría más perspectivas de la vida que probablemente no hemos pensado, porque a veces estamos muy sesgados por una sola. Básicamente es eso. Gracias, Isaac. Pues bien, en este último punto, yo creo que queda bastante claro la explicación de, bueno, este tópico que quería tocar Isaac, ¿no? De, a pesar de todo, haz lo que te gusta, aunque eso signifique luchar contra el mundo, metafóricamente. Porque es cierto lo que dice. Hay un momento en el que quizás te vas a ver solo tú, tu idea, totalmente incomprendido y pues lamentablemente, no sé por qué, ¿no? La opción más fácil suele ser rendirse. Supongo que es la salida más fácil que uno ve al verse tan abrumado. Algunas veces igual por mi mente solía pasar cuando decía, realmente esto que hago, todo el tiempo que invierto en lo que creo, en lo que me gustaba, tiene sentido. Hasta uno llegaba a dudar de sí mismo. Obviamente en su momento agradezco igual. Yo suele haber algo que te dice, tú relax y continúa con eso. Ok, pero tal vez a algunos no les pasa. No sé, algo que quieras aportar, Juanpi. Decir nomás de que tiene, tiene, quizás recuerdo un poco lo que mencionaba Ronaldo hace 2 semanas, que él era como que hay que buscar un punto medio, ¿no? Entre las cosas que hacemos y pues no significa meterse de lleno a una cosa y ya, ¿no? Tratar de acoplar algo nuevo, algo que te guste, obviamente, y ver cómo van funcionando las cosas, ¿no? No dejarlo solo de lado, tal vez un nuevo objetivo, una nueva meta. Quién sabe, hasta quizás descubrimos que somos buenos en algo y ni cuenta nos hemos dado hasta ahora, ¿no? Tratar de un poquito probar cosas nuevas y quizás, como le pasó a Isaac, terminamos descubriendo algo totalmente novedoso o bueno, fuera de lo común tal vez, y junta todas las cosas que nos apasionan, ¿no? No perdemos nada intentando, eso quizás también es algo que siempre repetimos acá, no perdemos nada intentando, creo que lo peor es quedarse con esa sensación de qué pasaría así, y no, pues motivar acá a los chicos de que el estudio sí tiene sus beneficios, ¿no? Sí nos puede llevar por buen camino, pero eso no significa que descuidemos las otras cosas, ¿no? Sea relaciones personales, sea hobbies, pasatiempos, talentos, no significa que los tengamos que olvidar, ¿no? Puede llegar un punto medio en el que, quién sabe, ¿no? Podamos encontrar algún proyecto, algún tema que nos pueda beneficiar en todo sentido, ¿no? O en la mayoría. Gracias, Juanpi, gracias. Y sí, algo igual que quiero que nos recuerden de aquí a la eternidad, si es posible, algo de lo que dice Isaac. Pues lo que te gusta y en lo que eres bueno, bueno, en lo que eres bueno, en lo que tienes talento y lo que te apasiona, que no siempre van a ser lo mismo. Y no sé por qué, tal como él dijo, a veces medio que te presionan a elegir uno. No debería ser así, concuerdo totalmente con Isaac. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que solo tenemos que elegir uno y sacrificar el otro? ¿Por qué no juntarlos en algún momento, darle un tiempo a uno, darle un tiempo a otro? Yo qué sé, pero es medio cruel que te digan, olvida algo que es parte de ti. No sé, es como si te estuvieran quitando parte de tu propio ser. Y no sé, yo sé que aquí ustedes, chicos, chicas, no sé su situación particular de cómo terminaron entrando a la carrera, ya sea infosistemas, lo sé de algunos de mis amigos que están aquí, y en su momento igual charlábamos que ellos son muy buenos en otras cosas, pero a pesar de eso siguen en la carrera. Entonces quisiera que a ustedes igual les sirva, ¿no? Como un enfoque de, sí se puede combinar lo que te gusta con lo que estás haciendo ahora, pero al final va a depender de ti. Algo que igual quiero que sepan es que, bueno, a Isaac no le ha caído cosas del cielo. No es que Isaac se ha quedado durmiendo y de que desea esto y se lo haya cumplido. Él mismo ha contado cómo ha sido toda su trayectoria, sacrificio y cómo él ha ido adquiriendo esas experiencias, ¿no? Tampoco esperen que todo les caiga como un milagro. Generen su propio milagro al final. Pues bien, Isaac, ya en estos últimos 15 minutos dentro del tiempo legal, algo que siempre les digo a mis invitados, que, bueno, tú, Isaac, como persona, ¿qué es lo que te dirías a ti mismo? Suponiendo en el contexto de que tú estás aquí como oyente, suponiendo que tú fueras una persona como los que están aquí de entre los primeros semestres,
que ha entrado a esta charla tratando de tal vez pasar el tiempo, escuchar a alguien que está más arriba, ¿qué es lo que te dirías a ti mismo? Ya sea resumiendo lo que dijiste Pues, o ya sea aportando nuevas cosas, ¿qué te dirías a ti mismo? Todo tú, Isaac. ¿cuál de los dos estamos hablando? ¿Del Isaac del presente diciéndole a un Isaac más joven eso o al revés? Bueno, en ese aspecto, O sea, quizás... el joven le está hablando, el joven le está hablando al viejo o el viejo le está hablando No, al no, joven. Eso es importante. El Isaac del presente al Isaac del pasado. eso, el Isaac del Ah, presente al ya, Isaac ya. del pasado. Sin Al Isaac del generar pasado. sí, sin generar nada de choques temporales. No vamos a meter eso porque ciencia ficción es otro tema del que podríamos hablar largo y tendido. Pero, pero hablando de ese tema, o sea, les pregunto porque probablemente el Isaac del pasado redaría mucho lo que está diciendo el Isaac del presente. Porque en cierto momento yo tuve es más, sigo teniendo algo de soberbia y ego con respecto a algunas ideas. Y la verdad, algunas de estas que les acabo de comentar las he aprendido a través de la experiencia y de fallar. Algo que pasa y no hay que tener miedo es el fallo. Puedes fallar. Antes de eso, no consideraba que fallar era una opción. He fallado varias veces en mi vida, a lo largo de mi vida. Y yo creo que estos 5 años, por ejemplo, de los 20 a los 25, he crecido mucho más de lo que he crecido de los 15 a los 20. De los 15 a los 20 puedes ver a casi la misma persona. La misma persona que hasta cierto punto era pedante, molestosa. Y que pensaba que todo era para lo que se le daba la gana. Y básicamente me he dado cuenta de otras cosas más fuertes después. Lo que le diría actualmente es que justamente organice lo urgente, lo importante. Que sin importar lo que pase no se arrepienta. Y que personalmente tome algunas oportunidades que tal vez no ha tomado en su momento. Pero que si no lo hace tampoco que se sienta torturado por eso. Sin embargo, le diría que siga luchando a pesar de todo. Eso le diría al Isaac del pasado. Incluso si es luchar contra mí mismo. Porque a veces puedes estar equivocado en tus propias ideas y el hecho de darte cuenta que puedes estar equivocado es algo importante que tenemos que entender y que cuesta entender. A mí personalmente me cuesta. Gracias, Isaac. Otra cosa más que quería agregar ya de manera personal, una pregunta mía hacia ti. En ese momento que te sientes, digamos, en el umbral, cuando estás entre que, en la parte de decidir continuar o abandonar, no sé, yo al menos en lo personal soy una persona bastante sentimental. Me dejo influenciar demasiado por mis propios pensamientos que ni siquiera son reales, son probabilidades que imagino. Y me he dado cuenta que a veces yo era la persona que más daño me hacía con cosas que quería o no quería. Quisiera saber tú en un momento, que igual supongo que te has visto varado ahí entre la incertidumbre. Si bien mencionaste, ¿no? Al final depende de uno mismo, depende de ti mismo. Y debería ser tú mismo el que más confía en ti o en el que más ánimo se dé. Al final, ¿de dónde sacas, no sé, un motivo, una razón de decir, a pesar de todo, quiero continuar? ¿Cuál es básicamente la piedra angular que evita que te rindas? Eso ya de manera personal, porque me ayudaría bastante. Lo que les recomiendo a todos es que tengan varias de esas. Varias piedras angulares, pero mis piedras angulares sí te puedo responder. Una de ellas es uno mismo, sí, pero a veces cuesta darse cuenta que uno mismo puede ser una piedra angular. Es lo más complicado. Pero si hablamos de las externas que justamente hacen visualizar a uno mismo, las externas, una principalmente ha sido la música, obviamente. La segunda, las personas que te rodean, especialmente amigos y las personas muy cercanas. Estas personas, lo que yo le llamo la familia que tú eliges, porque a veces la otra familia no la puedes elegir, ¿no? Te toca. Te ayuda bastante. Y ellos a veces conocen mejor tus defectos, la familia que no eliges, pero la familia que eliges saben tus virtudes y recalcan más tus virtudes muchas veces. De los otros sirve para que recuerdes tus defectos y los intentes corregir, pero de los que más te aprecian y los que están más cerca a ti saben ambos y tienen una opinión un poco más general de ambos. Entonces puedes encontrar un gran apoyo en ellos. Principalmente en ellos yo he encontrado un gran apoyo. Los últimos años han sido
grandes personas para mí, que a veces cuando necesitaba recordar que necesitaba, que yo podía hacer lo que tenía que hacer, lo he recordado gracias a ellos. En eso tengo que agradecer mucho a mis amigos, a mis mejores amigos. Hay personas muy especiales entre ellos. Y entre ellas también, obviamente. Yo creo que incluso más especiales, mucho más especiales. Y básicamente ha sido eso. La música y los amigos han soportado todo. Y también al final del día, algo que te va a recordar eso, son tus pasiones. Cuando te estás rindiendo, tienes que recordar por qué has elegido eso. Ya sea por talento, por pasión, eso te va a recordar, o sea, el primer momento te va a recordar que no puedes rendirte todavía, que la carrera no está terminada, falta mucho. Entonces en esos momentos es en los que puedes revivir, básicamente, y continuar. Y a veces la música y las personas se acompañan con eso para que todo salga bien. A veces no, pero tienes que estar consciente de que también puedes estar solo. Y a veces lo único que necesitas es recordar qué es lo que te ha llevado a hacer eso en primer lugar. Esa es la piedra angular para no rendirte. Gracias, Isaac. Gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Pues bien, cubiertos los 3 temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mientras tanto, mientras sí es que se animan a escribir algo, pues Juan Pablo, algo y para concluir, ya sea personal o refiriéndote a Isaac. Quizás una consulta que puede interesarles a muchos es de cómo postulaste a tu beca y cómo fue el proceso de eso, ¿no? Ya, hablemos de algo que siempre me preguntan, pero que generalmente ya uno ya deja de lado ya después de tanto tiempo, ¿sí? La beca original, a la primera que me postulé fue la Erasmus Mundus. Actualmente ya, como les nombré en algún momento que respondí justamente a una pregunta que estaba en el chat, ya no existe, pero existe algo que es el equivalente, que es el Erasmus Plus, en la cual básicamente te postulas y en base a tus notas, tu currículum, porque algunos también toman en cuenta alguna experiencia que puedas tener, y básicamente algo muy importante que la gente subestima, la carta de motivación, porque la carta de motivación es algo muy... Y sin embargo, mi carta de motivación, la original, sigue siendo vigente hasta ahora, porque hablé de que justamente me gustaría hacer el arte de la ciencia en Europa. Y eso es algo que hasta está presente en esta charla. Dije el arte de la ciencia, porque para mí la ciencia también es un arte. Y básicamente en realidad esa carta ayudó mucho. Y también obviamente mis notas. En ese momento mi promedio era mucho más alto. Estaba creo que en tercer semestre o algo así. Sí, y era bastante alto. Como les dije, el San Agustín dio una ventaja tal vez un poco injusta en la universidad, pero me fue muy bien. Y pues luego me fui. Básicamente fue eso. O sea, la Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios tiene algunas informaciones acerca de eso, les pueden proporcionar. Busquen NADRIC, está en Facebook también. Y ahora tienen hasta convenio con YAESTE. YAESTE es con lo que me he ido a trabajar en pasantía. Me fui a trabajar en una empresa grande. Y también si están interesados en eso, consulten a YAESTE, porque con YAESTE pueden hacer todo este proceso. Si no me equivoco, si están entre los mejores alumnos hay descuento del 50%. Si no me equivoco. Yo no sé, yo directamente pago todo el fee. Pero es así, es otra organización con la cual consigues... En realidad ellos solamente son un puente entre tú y una empresa. Y dependiendo de dónde te postulas, o es muy académico o es laboral. En mi caso las dos han sido bastante laborales, bastante grandes las dos empresas. Y la segunda la planeo hacer, si todo sale bien, tengo que estar para noviembre en Suecia nuevamente. O sea, nuevamente tengo que ir a Europa. Ya me he acostumbrado un poco a los países nórdicos. Gracias a Dinamarca. Suecia no es tan distinto. Entonces estoy yendo allá. Si alguno está interesado, busque ya este. Y si alguno está interesado en las Erasmus, busque la DRIC. La DRIC tiene información acerca de los Erasmus Plus. Y sacan normalmente, y ahora la DRIC también tiene convenio con YAESTE, así que también publican cosas de YAESTE en la DRIC. Entonces les recomiendo a quien sea que pueda revisar eso, si a alguno le interesa eso. Muchas gracias, Isaac. Vamos a estar
recopilando los links. Vamos a buscar si nos puede proporcionar igual Isaac, porque sí, supongo que a la mayoría le interesó bastante esa parte de la beca. ¿A quién no, digamos, irse al extranjero y foguearse con otra gente? Es muy interesante. Uy, gracias, Ahí Juanpi. está. El Juanpi ya lo ha puesto los dos. Sí, sí. Exactamente esos dos. Sí, justo estaba buscando. De la Drake sí sabía, pero de ya no. Sí. Sí, y además yo les hice el contacto en cierto momento a la Drilla y esto porque no tenían, no se conocían uno al otro, y básicamente les dije, a ver, este es tal, este es tal. Y a veces la Drake, viendo algunas de las oportunidades, publica también ellos algunas oportunidades para hacer pasantías. Eso es para pasantías, ¿no? Para becas es exclusivamente la Drake. Ellos saben todo lo que tiene que ver con Erasmus, o al menos te pueden orientar por allá. También hay otros convenios, por ejemplo, el Criscos, que yo si hubiera sabido Criscos también lo hubiera hecho, pero la verdad ya estaba muy tarde cuando ya me quería animar, que era, el Criscos es intercambio aquí en Latinoamérica. O sea, puedes irte a otra, y resulta que todos podemos postularnos en general y no es tan difícil. Entonces, también el Criscos está presente y te puedes ir a una parte, al menos de Sudamérica, puedes ir creo que a Chile, a Perú, a Argentina y a Paraguay. Entonces, hay muchas oportunidades para salir, aunque sea un semestre. Sí, las becas Crisco igual me suena de algo. Vamos a estar buscando, vamos a estar buscando. Gracias, Isaac. Gracias, Juanpi. Pues, si no hay ninguna otra pregunta más, vamos a proceder a la parte final, que ya es la despedida. En este caso, recalco esta parte ya que es la última Unicornio Charla 2021. Este emprendimiento que ha nacido de una tarde de nostalgia, una tarde hablando con el Juanpi. Bueno, era una tarde y donde te quise hablar al Juanpi. Como les digo a veces, y también le comentaba a Isaac, ¿no? Se me ocurren locuras que digo, quiero hacerlo. Y es interesante al final saber en qué puede desembocar, ¿no? De manera personal y a los que están aún conectados, tanto como asistentes como ex invitados, aquí sé que están conectados, agradecerles de corazón que al final hayan decidido apoyarme en esta locura mía, haberme regalado su tiempo. Como les digo, el tiempo es algo que no vuelve. Es de lo que más celoso tal vez debería ser, porque el tiempo nadie te lo va a devolver. Y gracias por haber compartido sus experiencias con aquellos que aún están en la carrera, en semestres medios, bajos, que es básicamente el público, el objetivo a los que quería llegar, ¿no? Tratar de transmitir nuestra propia experiencia para que ellos rescaten las virtudes y eviten los errores, ¿no? Al final, que maximicen sus posibilidades. Y espero que les haya sido de utilidad. Ya sea que estés viendo esto cuando ya esté grabado o que lo estás escuchando ahorita, trata de rescatar siempre lo mejor. Al final es para ustedes, era como un regalo para el Día del Estudiante, la idea original, hacer estas charlas hasta antes del 21, y pues dentro de mis posibilidades supongo que es lo que podría haberles otorgado. Nuevamente repito, yo no fui estrella de ninguno porque considero que yo estoy muy lejos con respecto a mis invitados. Y es por eso que dije, conozco gente interesante, así que sean ellos quienes iluminen a los nuevos. En lo personal, igual, Isaac, a ti, gracias por haber aceptado la invitación de Broche de Oro. Nuevamente sé que estás súper ocupado en la vida. Sé que tampoco me conocías de mucho, creo que hemos hablado en las auxiliaturas y ya, poco más. Pero a pesar de eso, como te digo, siempre has sido muy buena gente y gracias Isaac. Y sobre todo igual por personalmente haberme ayudado con las preguntas que te hice durante esta charla, que al final me sirven a mí bastante para complementar ciertas falencias que sé que yo tenía, pero que ahora escuchándolas de ti digo que ya es momento de una vez de corregirlas. Gracias Isaac de todo corazón por haber sido mi broche de oro. Yo te considero, como lo había dicho antes, de las mejores personas que conocí en informática. Realmente, estás en el top. Y espero en algún futuro, quizás ya en términos profesionales, poderte ver otra vez, encontrarnos y a ver si vamos a algún concierto. Vamos a charlar de eso después. Igual a ti, Miguel, a Monsabel, igual a ti, tú que eres mi moderador, que te he hecho perder tanto tiempo, porque sé que tú igual estás trabajando. A Miguel y al equipo ICPC, porque sé que tienen que prepararse y sé que igual andan con el tiempo apretado. Cristina es administradora del labo y también sé que no tiene mucho tiempo, está con la tesis. Y a mi invitada Katia, que en esta hora que igual está trabajando y ella que no le hablaba en 2 años, pero igual me respondió. Y en general agradecer a mis invitados por haberme regalado su tiempo,
agradecer a mis asistentes por también haber decidido invertir tiempo en esto. Y sobre todo decirles, chicos, chicas, pues la vida está ahí, están vivos, siguen respirando y debe ser por algo, ¿no? Así que intenten vivir su vida de la mejor manera. De mi parte sería eso. Nuevamente, espero que tengan una muy bonita noche. Y espero que, sobre todo, bueno, puedan vivir una vida, como les decía, dentro de lo que ustedes esperan, dentro de sus expectativas. Y sobre todo, igual, al menos en esta situación actual, cuiden su salud, por favor. Al final es igual, es de lo más importante al terminar el día, ¿no? Puedes tener plata y todo lo que quieras, pero la salud es la salud. No lo subestimen, por favor, en ningún aspecto, en ningún aspecto. ¿Ya? Nuevamente, ya para terminar, los enlaces de interés común le voy a pedir a Isaac para que nos los pueda compartir, al igual que tal vez algunos personales que él vaya a proporcionarnos. Nada más, se ha cumplido la hora estándar. Sé que también tienen cosas que hacer, yo tampoco quiero quitarles mucho tiempo. Y espero que al año tener tal vez otro tipo de iniciativas. No sé qué locura se me vaya a ocurrir, o espero que se me ocurra alguna. Pues eso sería todo. Oficialmente va a terminar la reunión. Muchas gracias. Y nos vemos en otra oportunidad. Danilo, creo que hay una pregunta que está en el chat. Ya, entonces antes de terminar, joven Juan Pablo, su última pregunta. Sí, bueno, aquí Annie, creo que sé quién es, pero eso pasa por no poner sus nombres completos. Pregunta, ¿no? Por uso de la plataforma o la postulación allá ¿te cobraron algún monto inicial? Dice que le pidieron un monto a ella en una organización similar llamada IAESIC. IESEC, sí. En ambas te van a pedir, no sé cuánto será en IESEC. Sé que es similar y en realidad te ayuda mucho, especialmente con el tema de visas. Cuando pones que es de IESEC o ya lo hacen mucho más rápido porque tiene un pequeño documento que las visas se hacen más rápido. Y justamente por eso te cobran un monto inicial. El monto inicial que te piden antes de que te acepten en cualquier lado para solamente utilizar la plataforma en general es $350 de la plataforma de IAST. Eso es el estándar. Generalmente tienes un descuento de mitad de precio si eres del top 10 de los estudiantes de cierta carrera. Digamos, si es de sistemas de informática top 10, tienes 50% de descuento. Pero no sé cómo miércoles se demuestra eso. Ya esa parte sí que no sé. Yo directamente pago todito el fee. En general, y cuando te aceptan, te piden otros 150 extra. O sea, son $500 en total. Es básicamente eso. Es algo estándar y es su procedimiento. En otros países sé que no cobran, pero en el caso de Bolivia y en algunos otros sí. Sí hay un fee. En este caso ese es el fee. Gracias, Isaac. Pues ya saben, enterados están. Ven, chicos, chicas, anímense. Están ahí, tienen edad, tienen el tiempo y sobre todo sé que ustedes tienen sueños aún todavía más locos que tal vez nosotros. La vida está ahí, pues vayan a vivirla, ¿ya? Pero siempre, dentro de lo que se podría decir, sean bastante conscientes. Pero a la vez no olviden sus locuras. ¿Está bien? Eso sería todo. Como les había dicho, oficialmente vamos a dejar de grabar.